Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Estamos partiendo nueva entrevista acá en Soy TV de Soy Chile. Soy Ángela Bustamante y los voy a estar acompañando en esta conversación en donde queremos darles algunos detalles acerca de esta información que ha surgido en los últimos días acerca de esta nueva alerta respecto de la viruela del mono. Ya es esta una enfermedad de la cual ya habíamos tenido algunos antecedentes, pero quizás muchas personas post pandemia, la verdad es que no quieren oír mucho de enfermedades. ¿Cuáles son los riesgos para la población? Hubo algunos casos también en nuestro país y bueno, para conversar acerca de todo esto, de esta declaración que hizo la Organización Mundial de la Salud respecto de esta enfermedad, es que ya tenemos a nuestro invitado conectado, es Tomás Pérez Acle, biólogo, doctor en biotecnología y académico de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Tomás? Muchas gracias por conectarte con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Ángela, por la invitación. Feliz de estar acá contigo. No, a ti por venir a darnos estos antecedentes, Tomás, porque ya hoy día yo creo que la gente, la gran palabra que tiene es como chuta, otra enfermedad más. Nos van a tener, nos van a encerrar de nuevo o vamos a tener que estar confinados. Cuéntanos un poco de qué se trata la viruela del mono, porque no es algo nuevo y finalmente hoy día, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud nos está dando esta alerta? Bueno, lo primero es que hay que mencionar que este es un virus, porque es una enfermedad producida por un virus, que nosotros conocemos desde más o menos el año 1960. En el año 70 se produce el primer caso de transmisión desde un macaco, desde un mono a un ser humano. Y es una enfermedad que en los 60, como 1958 exactamente, se describe por primera vez que afecta principalmente a ciertos primates, a ciertos monos en el África. Y como muchas enfermedades, como incluso la misma COVID que nos tocó enfrentar hace poco, se transmiten desde los animales a los seres humanos, este no es un caso distinto. Es una enfermedad que es prima, por así decirlo, de la viruela, que nos atacaba a los seres humanos. De hecho, la viruela fue una de las primeras enfermedades que pudimos erradicar de la población mundial, y es por eso que, entre otras cosas, la mayoría de las personas que hoy día tenemos en menos de 53 años, aunque yo ya estoy en los 53, no tenemos inmunidad, porque como es una enfermedad erradicada, se dejó de inocular la vacuna producto de que ya la enfermedad no se da, ¿no? Esta enfermedad que, como decíamos, ya se conoce algún tiempo, por primera vez en la, podríamos decir, la edad moderna, después del año 2000, hace un par de años atrás, se producen los primeros casos fuera de África, porque si es cierto, es una enfermedad que en África de vez en cuando se producen casos. El año 2022 es la primera vez que vemos casos incluso en Europa. Es una variante distinta a la que ocurre en esa época versus la variante actual. Y esto hace que la variante actual sea una variante que es un poco más contagiosa y probablemente un poco más peligrosa que la variante original. Y eso es lo que lleva a la Organización Mundial de la Salud a declarar esta emergencia internacional de preocupación. Ahí, Tomás, ¿qué es importante de saber para las personas en cuanto a la transmisión? Como cualquier virus, me imagino que son estas gotitas que muchas veces expulsa nuestro cuerpo cuando hablamos o cuando estornudamos. Me imagino que ese es el formato en que se va contagiando finalmente la viruela del mono, ¿no? Claro. Mira, en general las enfermedades virales, al igual que otras enfermedades infectocontagiosas, tienen medios de transmisión. El medio de transmisión va a depender principalmente, en el caso de los virus, del tamaño del virus. Cuando el virus es muy grande, en general el virus no se suspende, no queda suspendido en el aire, y por lo tanto va a depender principalmente de esto, del contacto directo, de que, por ejemplo, hay alguna transmisión de fluidos, como el caso del HIV, o como el caso de la variante anterior de la viruela del mono. O podría ser el caso cuando se trata de virus más pequeños que eventualmente quedan flotando en el aire. El virus queda atrapado en unas pequeñas burbujas de agua que son capaces de mantenerse suspendidas en el aire. Y esta suspensión de virus es la que nosotros llamamos aerosol. Ahora, lamentablemente, la variante actual de la viruela del mono, hay información que proviene principalmente de estudios que han sido publicados en África, que demostraría que esta variante no solamente se puede contagiar por contacto directo o por intercambio fluido, como en el caso de las variantes anteriores, sino también podría transmitirse vía aerosoles. Y eso es una preocupación bastante distinta de la que nos tuvimos que enfrentar en las variantes anteriores. Si bien es cierto, se supone que el virus no ha cambiado dramáticamente en términos de su tamaño, ahora sí tenemos estos antecedentes que permiten señalar de que esta variante del virus de la Mpox o la viruela del mono,
como se conocía anteriormente, podría suspenderse en el aire y eventualmente podría generar contactos a través de aerosoles, lo cual significa que estaríamos enfrentando una situación completamente distinta a que si fuera solamente contagio vía intercambio de fluidos. Tomás, ¿qué es lo que es tan real esta sensación que pareciera existir en la población y que a veces vemos acompañado de titulares que son bastante terroríficos, por denominarlos de alguna manera? Cuando te dicen variante no estaría quizás o la vacuna de tal enfermedad no estaría haciendo efecto en tal variante, una variante súper poderosa. Son titulares que muchas veces vienen Sí, grandes, asustan a la población, pero da la sensación de que hoy día efectivamente los virus se entiende que son organismos vivos, que como cualquier cosa van evolucionando, pero es efectivo, así que, y no solamente quiero circunscribirme a lo de la viruela del mono, sino que también lo vimos con el COVID, que también parecía que pasaba un tiempo y se hacía más poderoso. ¿Eso es así? ¿Estamos viendo esa como evolución en las enfermedades? ¿De que se sí. convierten en más poderosas? Bueno, imaginémonos que cada uno de nosotros potencialmente podría contagiarse de un virus como la Mpox o la viruela del mono o como fue COVID-19. Y en cada uno de nosotros este virus empieza a replicarse a lo largo de la célula. Estos virus que no son entidades vivas, que nosotros no reconocemos como entidades vivas, sino que requieren de la maquinaria de nuestras células para poder replicarse, se reproducen por cientos o miles de millones de virus en cada persona. Imaginemos ahora entonces que tenemos cientos, miles o millones de personas contagiadas a lo largo del mundo. Entonces, la probabilidad de que dentro del proceso de replicación del virus, de que se produzca nuevo virus, falle la maquinaria celular tal que se produzcan mutaciones, que emerjan nuevas variantes, es muy alta. Eso explica que en general nosotros todos los años tengamos que estar vacunándonos para las nuevas variantes de la influenza estacional que llega todos los años. Todos los virus mutan. Mutan porque se reproducen por cientos o miles de millones en cada persona infectada y como tenemos cientos o millones de personas infectadas a lo largo del mundo, la probabilidad de mutación es muy alta y eventualmente emergen nuevas variantes. Estas nuevas variantes que emergen se dispersan rápidamente por la población cuando adquieren capacidades que les permiten ser o más infectivas o independiente que sean más efectivas, si son capaces de lidiar de mejor manera con el sistema inmune. El sistema inmune lo que va a hacer es tratar de combatir estos virus, pero cuando el sistema inmune no es capaz de reconocerlo, porque el virus adquirió cierta mutación que evita que el sistema inmune lo reconozca, el virus se vuelve más exitoso y más se replica por la población. Entonces, esta sensación que tú bien describes, como una sensación medio de alarma, es correcta, es cierta. Estamos constantemente enfrentando nuevas pandemias. De hecho, los investigadores hablamos de la época del pandemiceno. El pandemiceno es esta época en la cual, producto de que los seres humanos hemos interactuado fuertemente con todos los ambientes naturales, nos comemos todo lo que repta, vuela, nada o se arrastra, y sencillamente no hay un espacio natural que no hayamos invadido, quizás salvo las profundidades del mar. Estamos constantemente en contacto con animales y con plantas, y donde hay vida hay virus. Y por este contacto tan íntimo con estos estados naturales, con estos ambientes, la probabilidad de que emerjan nuevos virus por contagio, lo que se llama zoonosis, es muy alta y eso explicaría que cada vez nos estamos enfrentando a una pandemia. Y hemos perdido los seres humanos también la capacidad de enfrentarnos a estas enfermedades. Pareciera, y uno lo escucha, es como que pareciera que hoy día viene una temporada de invierno y la gente cae más fuerte, resfriada. También los seres humanos hemos ido perdiendo esa capacidad de batalla en nuestro cuerpo cuando tenemos algún tipo de enfermedad, Tomás, o es una sensación nada más. Mira, probablemente es al contrario. Hoy día nuestro cuerpo está mucho mejor preparado para enfrentar las enfermedades, producto, entre otras cosas, de las vacunas. En el mundo previo, antes de las vacunas, sencillamente uno podía infectarse con prácticamente cualquier enfermedad y la probabilidad de fallecer era altísima. En un mundo en el cual no existían los antibióticos, la probabilidad de cortarse un dedo con una planta o con un utensilio y generar una infección era altísima, tal que potencialmente podríamos morir. Por lo tanto, desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, hoy día nos encontramos mucho mejor preparados para enfrentar las enfermedades, como lo que ocurría hace algunos años atrás. Sin embargo, tenemos esta sensación de que estamos constantemente enfermándonos y enfrentándonos a nuevas pandemias. Ya describimos que la sensación de enfrentarnos a nuevas pandemias es correcta. Estamos enfrentando nuevas pandemias constantemente por esta idea del pandemiceno, donde constantemente nos vamos a seguir enfrentando nuevas pandemias.
Pero por otro lado, lo que nos pasa es que tenemos un mundo más globalizado, un mundo donde tenemos una población muchísimo mayor en términos del número de población. Los espacios cerrados en los cuales los seres humanos interactuamos entre nosotros son cada vez mayores. Hablemos de los centros comerciales, hablemos de los teatros, hablemos de los restaurantes, hablemos incluso de las salas de clase, que son ambientes cerrados. Y por lo tanto, todo esto lleva a que estos virus que muchas veces quedan flotando en el aire con estos aerosoles que describimos previamente, producen infecciones masivas. Por lo tanto, no es que estemos más débiles, todo lo contrario, estamos más fuertes, afortunadamente, Pero porque tenemos que si no, enfrentarnos a más, tenemos que claro, enfrentarnos a si no, más. el impacto sería aún peor de lo que estamos viendo hoy día. Estamos conversando con Tomás Pérez Agle, él es biólogo, doctor en biotecnología y por supuesto académico de la Universidad San Sebastián. Tomás, volvamos a la viruela del mono, que es lo que nos convoca hoy día en este contexto en donde nuestro organismo, ya nos ha explicado Tomás, tiene que luchar y enfrentarse a varios riesgos. ¿Quiénes tienen que estar atentos en este nuevo contexto de la viruela del mono, ante esta nueva alerta de la Organización Mundial de la Salud? Se habló en una primera instancia de quiénes podrían ser los grupos de riesgo. ¿Quiénes son los que deberían estar hoy día más alerta? A ver, siempre que se habla de los grupos de riesgo, ¿por qué se habla de los grupos de riesgo? Supongamos que tuviésemos vacunas infinitas o ilimitadas. Las vacunas por sí mismas no son malas, no producen en sí mismas daño, salvo que hay que reconocer que todo medicamento, independientemente si se trata de una vacuna o de una droga que estamos tratando para combatir alguna enfermedad, tiene algún efecto secundario. Eso es muy importante de tener en claro, ¿no? Todos tienen algún nivel de efecto secundario. La pregunta es, ¿qué tanto estoy dispuesto a asumir el riesgo del efecto secundario versus por ejemplo, en el caso de la vacuna, enfrentar el riesgo de adquirir una enfermedad grave y potencialmente morir? En el caso de que tuviéramos vacunas ilimitadas, perfectamente podríamos pensar en vacunar a toda la población. Como no es el caso, lo que se hace es priorizar aquellas poblaciones de personas que tienen más riesgo de contraer la enfermedad. Por lo tanto, aquí es muy importante determinar cuál es la vía de contagio, porque si suponemos que la única vía de contagio posible es la transmisión de fluido, lo lógico es pensar en poblaciones que tienen conductas sexuales más promiscuas y definir de alguna manera un grupo de personas que definen la población de riesgo. Si hoy día miramos la población de riesgo que ha sido definida por las autoridades de la salud, está circunscrita principalmente a este grupo de personas, ¿no? Sin embargo, cuando ahora asumimos que no solamente el contagio se puede dar por estas gotículas que salen cuando yo estoy hablando o por el contacto directo, sino también por aerosoles, es decir, yo podría venir, toser en un ascensor, salir del ascensor y las gotículas que mantienen al virus flotando se mantendrían en el ascensor y una persona podría entrar y eventualmente ser contagiada por este virus. Entonces, en esa condición, la población de riesgo es mucho mayor y eventualmente podrían ser todas las personas. Esto es muy importante. La población de riesgo depende, entre otras cosas, del medio de contagio que nosotros estimamos que utiliza el virus para contagiar a las personas. Asumiendo que son aerosoles, potencialmente todos estamos en riesgo y es por eso que es muy importante que primero entendamos cuáles son las vías principales de contagio y en base a eso, a esas vías, actuemos y tomemos decisiones. Tomás, cuando uno googlea, que es algo que hoy día es muy propio de las personas, y googlea viruela del mono, aparecen unas fotografías que son también, dan bastante temor, porque se ven cuerpos llenos de erupciones, especies de granitos que aparecen. Me imagino que no en todo el mundo, no en todos los organismos es así. Así como un resfrío a veces a las personas los bota hasta la cama y les duele hasta el pelo, a otros en realidad, más allá de correrles agüita por la nariz, no pasa más. ¿En el caso de la viruela del mono también es así o siempre está esta componente de que aparecen estas especies de granos o marcas en el cuerpo? Sí, tú bien lo señalas, la sintomatología que presentan las personas depende mucho de cada persona, depende mucho de la capacidad de respuesta del sistema inmune, depende mucho de la carga viral, depende de una serie de otros factores, de la alimentación, etcétera, ¿no? Sin embargo, estas pústulas, que son estas pequeñas bolsitas de agua que se pueden ver en las imágenes que llegan principalmente de África, la República Democrática del Congo es la que está más afectada a nivel mundial. Un dato importante de la causa es que se han registrado más o menos 15.000 casos en la región, con Muchísimo. cerca de 550 fallecidos, lo cual nos da una tasa de fallecimiento cercano al 2,5-3%. ¿Okay? Esos son datos en África. No quiere decir que todos los datos de todos los países, tal como tú me señalas sobre la respuesta de las personas, no quiere decir que todos los países van a actuar de la misma manera y que las mismas tasas de letalidad de África se van a dar en todo el mundo. Ahora, volviendo a lo que tú señalas,
Estas pústulas son bien típicas de esta enfermedad. El nivel de desarrollo de estas pústulas va a depender de una serie de factores, pero en general las personas tienden a desarrollarlas en mayor o menor medida. Hemos visto, por ejemplo, que con esta nueva variante, que es la que llamamos clado 1B, que esta nueva variante que ahora emerge en esta situación es la que lleva a la OMS a declarar esta emergencia de salud pública internacional, generalmente produce estas pústulas en todo el cuerpo. Previamente se estaban localizadas en las manos, en las plantas de los pies, en la zona del tórax o del abdomen, pero ahora hemos visto personas que están prácticamente cubiertas por completo de estas pústulas. Lo cual es bien terrible para las personas que las portan, pero también es un elemento importante para tomar en consideración a la hora de uno mismo guarecerse, aislarse, o de las personas tratar de evitar los contactos con estas personas que eventualmente presentan esta sintomatología. Y ahí te voy a hacer una pregunta me imagino que a lo mejor también se la están preguntando quienes nos están siguiendo. Em, Te lo voy a tomar de un ejemplo. A mí hace muchos años me dio la famosa peste cristal Así es. y no me di cuenta hasta que efectivamente me salieron, también el cuerpo se me llenó de grano. Y ahí uno no sabe porque te dicen, oye, cuando ya te aparecen los granitos ya no estás contagiando, sí estás contagiando. En el caso de la viruela del mono pasa algo parecido, ¿te alcanzas a dar cuenta? Porque en mi caso cuando me dio la peste cristal, lo único que noté fue unos días anteriores haber andado como con esa sensación de que me iba a resfriar. Claro, Me acuerdo. aquí es parecido. En general, al principio la sintomatología parte por un malestar general, por algo de fiebre, dolor corporal, cansancio, y de repente empiezan a aparecer estas pústulas. En general, cuando ya las pústulas están apareciendo, las personas son contagiosas. Se asume que el contagio va a permanecer mientras las personas tengan pústulas. Y Perfecto. por lo tanto, lo que se recomienda es que una vez que las personas eventualmente generen estas pústulas, se guarezcan y se cuarentenen, entren en cuarentena de manera voluntaria para evitar el contagio con otras personas, ¿no? Perfecto. Oye, ahí quedamos pero clarísimos con algunos detalles acerca de la viruela del mono. La verdad es que, tal como nos ha explicado Tomás en esta entrevista, la idea es poder tener antecedentes, no caer en pánico si efectivamente a lo mejor uno se contagió. Hoy día están los antecedentes de que pudo haberse uno contagiado también en algún ambiente que hubiese estado contaminado por estos virus en suspensión. Así que ojalá tomar las medidas ahí del caso y, por supuesto, tomar en cuenta lo que dicen los expertos. Ujú. Tomás. Quiero Sí, agradecerte el que nos hayas acompañado. perfecto. Si yo pudiera decir algo final, creo que es Por súper importante supuesto, no, recomendaciones, que ojalá que se nos des algunas todas las recomendaciones. posibles. Claro, recomendaciones en general para la gente que nos ve. Primero, el cuidado personal, tal como lo dijimos en la pandemia de COVID-19. Ninguna de las medidas que puedan tomar las autoridades va a superar al cuidado personal. Nosotros somos los primeros que debemos estar conscientes de que el cuidado personal parte por nosotros. Las mascarillas siguen siendo una buena idea, sobre todo en ambientes que estén muy cargados de personas. Si tengo que tomar el metro, tengo que subirme a una micro, quizás voy a ir a un lugar donde tengo que hacer fila en un banco. Siempre es una buena medida usar mascarillas, algo que en general en varios países del mundo se viene usando mucho antes que la pandemia. Lo segundo es no entrar en pánico. Por suerte, afortunadamente, tenemos vacunas para la Mpox o viruela del mono. Por lo tanto, aquí el llamado también es a las autoridades a que ojalá aumentemos la población de riesgo, y podamos empezar a vacunar a la población lo antes posible. Y el último elemento, que también es un llamado también a las autoridades, es a mejorar nuestras capacidades de testeo. Durante la pandemia fuimos capaces de producir 100.000 test diarios. Ojalá pudiéramos tener grandes capacidades de testeo, porque a la larga podríamos hacerlo como países que fueron muy exitosos para lidiar contra la pandemia de COVID-19. El ejemplo más relevante, claro que estamos hablando de un país rico, yo lo entiendo perfectamente, pero el ejemplo sigue siendo válido, como el caso de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, que fueron capaces de testear del orden del 10% de la población diaria. Cuando hacen eso y a cada persona que está infectada en la cuarentena, teniendo el resultado del examen dentro de 48 horas, prácticamente la pandemia tiene un impacto menor en la población, porque estamos cuarentenando a toda la población que eventualmente está siendo contagiada. Por lo tanto, hay cosas que se pueden hacer hoy día que nos van a preparar mejor para enfrentar esta nueva pandemia que ya se nos vino encima. Tomás Pérez Acle, biólogo, doctor en biotecnología, académico de la Universidad de San Sebastián, conversando con nosotros, entregándonos más detalles, llamándonos a la calma también, porque cada vez que aparece una nueva enfermedad o hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud, la verdad es que todos también nos ponemos ahí en modo combate y la idea es poder tener la mejor y la mayor cantidad de información posible. Tomás, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista y ojalá nos encontremos para analizar no otras enfermedades, sino que otros temas tan interesantes como este.
Perfecto, muchas gracias. Que estés muy bien. Ahí teníamos a nuestro invitado Tomás Pérez Acle, biólogo, doctor en biotecnología, académico de la Universidad de San Sebastián, explicándonos acerca de esta alerta de la viruela del mono. Aquí hay que estar alerta. Ya los grupos se van ampliando respecto de cómo van mutando estos virus, cómo se van haciendo más fuertes. Ya lo decía, no es que los seres humanos estemos más débiles para enfrentar, sino que hoy día tenemos que estar alertas a más situaciones. El tema de cómo nos relacionamos con el medio ambiente también ahí es algo pendiente, así que a estar bien pendientes, a buscar información fidedigna y a no tratar de documentarse a lo mejor en sitios que no entregan toda la información correspondiente. Si se perdieron esta entrevista, la pueden encontrar en nuestro canal Soy TV. Ahí tenemos, pero todos los temas, a todas las personas que ustedes tienen que conocer, y vayan a buscar las que más les interesen. Nuestros compañeros en el norte, en el centro y en el sur están haciendo pero un trabajo de joyería, llevándoles a ustedes los temas que tienen que saber. Y las noticias de sus zonas en www.soychile.cl. Así que yo me despido, cuídense mucho y nos encontramos pronto. Chao, chao.